Si pensamos en el primer ordenador, a casi todo el mundo le viene a la cabeza la misma imagen. Una sala gigantesca, llena de cables, de interruptores y de luces que no paran de parpadear. Pero, ¿y si la historia real de la primera máquina de computación fuera mucho más compleja, mucho más sorprendente de lo que nos han contado? Pues prepárense, porque vamos a hacer un viaje que nos va a llevar desde laboratorios secretos de la Segunda Guerra Mundial hasta un naufragio en la antigua Grecia. Para muchísima gente, la historia de la informática empieza aquí, con el ENIAC. Cuando se presentó al mundo en 1946, se convirtió en el gran símbolo del nacimiento de la era digital. La máquina que, supuestamente, lo cambió todo. A ver, vamos a pararnos un segundo para entender la escala de este monstruo. Ocupaba lo que un piso grande, pesaba más que 6 elefantes juntos, y su coste hoy en día sería de varios millones de euros. Era una auténtica bestia tecnológica para su época, 1000 veces más rápida que cualquier otra máquina que existiera. Y aquí es donde el relato da un giro de guión, porque toda la leyenda del ENIAC como el primero de todos se vino abajo, y no en un laboratorio de investigación, sino en un tribunal. Exacto, este giro nos mete de lleno en un drama legal que lo puso todo patas arriba. Un caso judicial que, ya en los años 70, obligó al mundo a preguntarse quién merecía de verdad el título de inventor del ordenador. Y esta fue la bomba. La conclusión del juez en el famoso caso de Annie Well contra Sperry Run fue, sencillamente, demoledora. Declaró que la patente del ENIAC no era válida porque sus ideas clave, las fundamentales, venían de otro inventor, un físico casi desconocido hasta ese momento llamado John Atanasoff. Si miramos las fechas, todo encaja. El detalle que lo cambia todo está en 1941. Maudsley, uno de los padres del ENIAC, pasó varios días inspeccionando la máquina de Atanasoff, y esto fue años antes de que el ENIAC siquiera empezara a diseñarse. Entonces, ¿cuál era esa máquina misteriosa que, según un juez, era la auténtica precursora? Bueno, pues vamos a conocer al Atanasoff Berry Computer, más conocido como el ABC. El ABC fue un pionero en un montón de conceptos que hoy nos parecen básicos. Fue el primero en usar el sistema binario, los ceros y unos. El primero en emplear la electrónica para calcular y, ojo, tenía una forma de memoria que se refrescaba sola para no perder los datos. Una idea fundamental que en esencia todavía se usa hoy en día. Todas estas ideas, revolucionarias para la época, las vimos más tarde en el ENIAC. Pero aquí viene el matiz, el gran pero de esta historia. El ABC era una maravilla, sí, pero solo podía hacer una cosa: resolver sistemas de ecuaciones lineales. No se le podían dar instrucciones nuevas para que hiciera tareas diferentes. Y eso, para muchos expertos, es lo que define a un verdadero ordenador. Y la historia, lejos de aclararse, se complica todavía más, porque mientras Atanasoff y el equipo del ENIAC estaban trabajando en Estados Unidos, en Europa había otros proyectos secretos que también estaban compitiendo, sin saberlo, por ese mismo título de el primero. Y es que en este punto la historia se vuelve global. Si nos fijamos bien en las fechas, vemos que la Z3 de Konrad Zuse en Alemania ya era programable en 1941 y la Colossus británica en 1943 era electrónica y programable. Se adelantó al ENIAC, o sea que estaba ocurriendo una carrera tecnológica secreta y en paralelo en varios sitios a la vez. El motivo por el que no supimos nada del Colossus durante décadas fue el secretismo. Era un secreto militar absoluto. Su trabajo para descifrar los códigos alemanes en la guerra era tan crucial que toda la operación, máquinas incluidas, se destruyó y se clasificó como alto secreto hasta bien entrados los años 70. Claro, todo este debate nos lleva a una pregunta que es fundamental. Para poder decidir cuál fue el primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es exactamente un ordenador. El primer criterio es la velocidad. Máquinas como la Z3 usaban relés, que son básicamente interruptores mecánicos que hacen clic. Eran lentas. El verdadero salto adelante fue pasar a la electrónica pura, con válvulas de vacío que calculaban a velocidades que parecían casi mágicas. El segundo criterio es la flexibilidad. La máquina está diseñada para hacer solo una cosa o puede aprender a hacer cosas nuevas. Esa es la clave de la programabilidad. Es lo que diferencia a una simple calculadora de una herramienta universal y superpoderosa. Y este es, por así decirlo, el nivel definitivo. Una máquina Turing completa es, en esencia, un ordenador universal. Pensemos en ello como si fuera un juego de Lego con piezas infinitas. Con el tiempo y las instrucciones correctas, podrías construir cualquier cosa. Tanto la ZT3 como el ENIAC, por cierto, alcanzaron este nivel de versatilidad. Pero cuando parece que ya hemos desentrañado por fin toda esta historia, aparece un giro final. Uno que nos va a llevar mucho, pero que mucho más atrás en el tiempo. No es un error de imprenta. Estamos retrocediendo 2000 milenios.
mucho antes de que se inventaran las válvulas de vacío, los transistores o, bueno, la propia electricidad. Esto que se encontró en un naufragio a principios del siglo XX es sencillamente alucinante. Es un ordenador analógico, mecánico, de una complejidad que la humanidad no volvería a ver en más de 1000 años. Era, en pocas palabras, un cosmos de relojería capaz de predecir el futuro del cielo. El mecanismo de Anticitera nos enseña algo increíble, que el impulso humano por calcular, por crear un modelo del universo en una máquina, no es algo moderno. Es una idea, un sueño increíblemente antiguo. No es solo una historia sobre tecnología, es una historia sobre la curiosidad humana. Al final, la historia del primer ordenador no trata sobre una sola máquina. Trata sobre una idea que fue evolucionando en lugares tan distintos como laboratorios secretos, salas de juicios, incluso en el fondo del mar. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué invento pionero de nuestro tiempo será visto de una forma completamente diferente dentro de 50 años? Porque si algo queda claro es que la historia, al parecer, siempre está pendiente de ser reescrita.